Luz. Bueno, chicos, vamos a empezar con arquetipos. Hoy vamos a hablar del héroe. ¿Sí? Existen distintos tipos de arquetipo de héroe. Concretamente vamos a hablar de 6. ¿Sí? El héroe típicamente es el protagonista de una historia. ¿Sí? Solemos centrar nuestras historias alrededor de los héroes. ¿Por qué? Porque son personajes virtuosos y los solemos tomar como fenómenos aspiracionales. Es decir, a quien queremos elevar y en quien queremos centrar nuestra historia, porque queremos ponerlo como ejemplo para nuestro espectador. ¿Sí? Solemos querer contar historias sobre personas positivas porque son más lindas de escuchar. ¿Se pueden contar historias sobre villanos? Sí, se pueden contar historias sobre villanos. ¿Sí? Pero, normalmente, tendemos a centrar nuestros protagonistas, a centrar como protagonistas de nuestras historias, a los héroes. Entonces, el héroe cotidiano. ¿Sí? No. Bilbo Baggins. Ese no es el Señor de Anillos. ¿Sí? ¿De la película? El Señor de Anillos. No, el de Oxford. Los secretos de Oxford. ¿No era el Señor de Anillos? Sí, pero es el secreto de Oxford. Es un libro. Ah, el actor, está bien. No, pensé que estaba intentando ubicar el personaje. Bien. Chicos, el personaje es Bilbo Baggins, el protagonista de El Hobbit. ¿Sí? El héroe cotidiano es una... ¿Por qué pongo normal entre comillas? Poner normal. No, Porque no tiene nada extraordinario que digas. No, pero ¿por qué está entre comillas? Ah, Porque para cada uno la normalidad es distinta, ¿no? Claro, porque la normalidad es relativa a la historia que estoy contando. Si de repente apareciera un hobbit acá, no nos parecería nada normal. ¿Sí? Pero es un personaje que es normal dentro de su contexto. ¿Sí? Es igual que todo el resto de los hobbits. ¿Sí? Si yo estuviese contando la historia de Superman, pero si Krypton nunca hubiese explotado, entonces Kal-El sería un tipo normal. Sería igual que todo el resto de su especie. ¿Sí? Entonces, el héroe cotidiano es aquel que es un personaje normal, es igual al resto de la gente de su normalidad. ¿Sí? No posee características específicamente heroicas. ¿Sí? Es uno más. Es un tipo que tiene pasatiempos, defectos, dudas. ¿Sí? Es igual que todo el resto de la gente. ¿Sí? Entonces es fácil para el espectador, como miembro de la audiencia, ¿sí? hacer una suerte de empatía con este personaje porque él es a su realidad como soy yo a la mía. Uno más. ¿Sí? Ahora, nosotros lo que hacemos con el héroe cotidiano es lanzarlo de un patadón en el traste, ¿sí? a una situación que lo fuerce a ejercer un rol heroico. ¿Sí? Bilbo Baggins nunca hubiese salido por sí mismo de la comarca, pero un día vino Gandalf, lo agarró de los pelos y se lo llevó a buscar el tesoro de un dragón. ¿Sí? Está bueno, está bueno. Entonces, puesto en la situación, Bilbo se vio obligado a actuar heroicamente. Pero Sí. de hecho, perdón que te interrumpa, Sí. no lo obligó tanto, o sea, lo obligó con palabras. Sí, lo convenció. Pero lo Le hizo la cabeza. Lo convenció, claro. Sí. Al que yo obligaron fue al amigo. Bueno, Al amigo de ese. Cuando lo acompañó en la primera. ¿de qué estás hablando? No, ese El que estaba espiando por la ventana, ese sí lo, a ese sí lo obligaron. pero eso es el Señor de los Anillos, este es del Hobbit. Ah, es verdad. Mira, Esto pasa antes. El Hobbit es la precuela del Señor de los Anillos. Vos estás hablando de Sam, que es el amigo de Frodo, que es el sobrino de Bilbo. ¿Qué? Sí, este personaje es el que en El Señor de los Anillos es el viejo. Porque dicen No, No, el ese viejo es- normal. el viejo no. Ah, sí, 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 Ese es Gollum. Bueno, chicos, ¿se entiende el ejemplo de héroe cotidiano? Sí. Bien, seguimos. El héroe Sí. clásico.
Luke Skywalker. Bien. Ah, wow. El héroe clásico, chicos, parece normal, pero no lo es porque posee características inherentemente heroicas. Pueden ser virtudes de carácter, ¿sí? Puede ser una persona extremadamente justa, puede ser una persona con un gran sentido de la obligación o de la moral, como también puede ser una característica más de carácter más elevada, más divina, si se quiere. Por ejemplo, Luke Skywalker, que de repente descubre que tiene una conexión con la fuerza, o Harry Potter, que un día descubre que puede hacer magia, ¿sí? Son personas que parecían normales, pero puestos a enfrentar la gesta heroica descubren que no eran tan normales, sino que tenían una suerte de predestino a ocupar el rol de héroe. ¿Se entiende? Sí. Sí. También descubre que Darth Vader es su padre. Yo soy. No, alto spoiler. Superman. Chicos, el héroe épico. El héroe épico es inherentemente heroico, ¿sí? Es bueno, es noble, justo, es poderoso, es divino, tiene superpoderes, es mágico, vuela y tira rayos Claro, láser. es eso, básicamente, super. Hierro. Es, claro, sí, es un superhéroe. El héroe épico es el superhéroe de la mitología griega, que es el clásico, ¿sí? El más clásico que el clásico, ¿sí? Normalmente los héroes épicos tienen alguna suerte de origen de carácter noble o divino o elevado en algún sentido, ¿sí? Era descendiente de los dioses, era, no sé, un superhumano genéticamente ingeniado desde la concepción. Sí. ¿Y Batman? Batman no es Ya un- vamos a llegar a Batman. Batman creo que es una especie de antihéroe. Ya vamos a llegar a Batman, no se apuren. En el caso de Superman, fíjense que yo lo usé como ejemplo antes para hablar del héroe cotidiano. Si Krypton no hubiese explotado. Como Krypton explotó, a Kal-El lo mandan a la Tierra, ¿sí? Y en este planeta, por las condiciones y el contexto y las características propias de su especie, Kal-El se convierte en Superman. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? No, preguntaba algo sobre el nombre. Sobre el nombre de Superman, no. No, que sobre Kal-El cosas. es un nombre que adquirió en Krypton, pero... No lo adquirió, es el nombre de nacimiento. O sea, el acta de nacimiento dice Kal-El, nacido en Krypton. Ah, porque No, no, yo te digo porque... Cuando llega a la Tierra, lo adopta la familia, la pareja Kent y lo llama Clark. Kent. ¿Sí? Gracias. El nombre kryptoniano de Superman es Kal-El. Por eso, esa es la diferencia. Por eso les decía, el ejemplo de héroe cotidiano sería la historia de Kal-El viviendo en Krypton. Cuando llega a la Tierra y se convierte en Clark Kent, le permite elevarse a la condición de héroe épico, convirtiéndose en Superman siendo Clark Kent, sí. Y si el planeta natal hubiese explotado, pero en vez de ir a la Tierra hubiese ido a otro planeta en el que también tendrían superpoderes. No sé, preguntar a los escritores de DC. Pero, o sea, Es mi trabajo. Yo no inventé el personaje. pero, no o te lo sea, explico. seguía siendo un Krypton. héroe cotidiano, ¿no? ¿Cómo? Está diciendo si en Krypton todos tuvieran superpoderes. Sí. No, Seguiría pero- siendo un héroe cotidiano. Explota el planeta. Sí. Se va a otro planeta en el que la gente también tiene poderes, pero no exactamente los mismos. Ajá. Sigue siendo un héroe cotidiano. Mirá, en la Tierra. Depende de cómo sea la historia que quieras contar. En la Tierra de Superman, donde vive Superman, hay mucha más gente con poderes. Igual sigue siendo un héroe. Y sigue siendo Superman. Sigue siendo Superman. Bien. ¿Se entiende el concepto de héroe épico, chicos? Sí. Bien. Denme algún ejemplo diferente de Superman. Pedro. ¿Capitán América? Sí. Aquaman. El Capitán América en realidad cuenta más como un ejemplo de héroe clásico. Es fantástico. Porque tiene características inherentemente heroicas en su personalidad. Y después le dieron superpoderes porque hacían falta. Aquaman. Pregunta. Adelante. ¿La prima de Superman sería lo mismo? Sí. Sí. Superhéroe. Es más de lo mismo. Batman. ¿Qué? Batman. Ya vamos a llegar a... Pero me dijiste que Qué un maravilla. ejemplo. La Mujer Maravilla, Wonder Woman, ¿no? Ok, sí, excelente. ¿Tiene verde? Aquaman. Cortémosla con DC los superhéroes. Cyborg. Iron Man.
un ejemplo diferente, no, no. por favor. Pregunta, ¿los héroes griegos clásicos Sí. contarían dentro de esta categoría? Porque, Sí. por ejemplo, Hércules... No dije Thor. nada. Hércules entraría, Aquiles entraría, Heracles. Perseo entraría... Sí. Listo. No. Los héroes de la mitología clásica en realidad son todos héroes épicos. Por eso son los héroes de las sagas épicas. Descendiente de un dios que fue no sé qué. Bien. Héroe trágico. ¿Y ese quién es? Chicos. Ese lo- El héroe trágico, ¿sí? Hay una forma de plantearlo, que es decir que es un héroe que tiene una falla o un defecto fatal, ¿sí? Después hay libros que lo hacen un poquito más complejos, hablan de la psicología, de los distintos subarquetipos que entran que afectan o intervienen en el arquetipo del héroe. Pero para hacerla fácil, la forma más rápida de ponerlo es decir que el héroe trágico es aquel que tiene un defecto o falla fatal que termina provocando su propia desgracia. ¿Y ¿Sí? Superman no es también con la kriptonita? Eso es un cosa. No, esa es una debilidad, que no es lo mismo. O sea, digamos, No entiendo esto que provoca su propia... bueno, Es- por ejemplo, en el caso de Hamlet, ¿sí? Hamlet el deseo de Hamlet es vengar la muerte de su padre, ¿sí? Pero en su soberbia, o sea, en el caso de Hamlet el defecto fatal es la soberbia. La soberbia de Hamlet termina llevando a su propia muerte, ¿sí? Porque en lugar de actuar de forma metódica y controlada, me fue a la miércoles. En lugar de actuar de forma metódica y controlada, Hamlet actúa de forma impulsiva y desmedida, ¿sí? Y termina envuelto en una situación que termina llevando a su propia muerte porque no puede controlar, posee una fijación obsesiva con una meta o filosofía. ¿Sí? Pregunta, Adelante. dentro de este arquetipo, ¿entraría un héroe, por ejemplo, como Edipo? Sí, totalmente. ¿Cómo que? Edipo Rey. Edipo. Ah, Edipo, rey de Atenas. Sí. ¿Quién es ese? David Martínez, ¿De qué? el protagonista de Cyberpunk Edge Runners. ¿De qué? de Cyberpunk. Cyberpunk Edge Runners. Aquí está Netflix. Sí, está en Netflix. Ah, Netflix. Una roba. Zarpada serie, miren. ¿Se entiende el héroe Sí. trágico? Sí. De eso no sonó muy convencido. ¿Dónde está la duda? O sea, la falencia fatal. O sea, Sí. ¿qué me puedes entender? O sea, ¿cómo sería? En general es un defecto de personalidad. Es, como dice acá, una fijación Puede ser obsesiva el con una orgullo. meta o filosofía. Ah, ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, que mi objetivo en la vida es liberar un pueblo del malvado tirano que lo tiene subyugado, ¿sí? Esa es una meta noble. Sí. ¿Sí? Pero si mi filosofía es para liberar al pueblo del tirano, qué sé yo, hay que cagarse a tiro con toda la fuerza de seguridad, eventualmente esa metodología, esa filosofía obsesiva, va a terminar llevando a que me llenen de plomo. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí. Entonces, más allá de la meta noble del héroe, del objetivo noble del héroe, de su gesta heroica, ¿sí? Es su filosofía o su metodología o su meta, ¿sí? Y la obsesión con llevarla a cabo de esa manera, lo que acaba por conducir al héroe a su tragedia. Ok. ¿Me explico? Ujú. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? Bueno. El antihéroe, chicos. Eastwood. Clint Eastwood es el actor. Sí. ¿Cómo se llama el personaje? No, eso no me acuerdo. No me acuerdo. Es lo del pueblo, chico, pistola grande o algo así. No sé, ya me reconfunde la película. viejo este. No hables si no sé. Mandá al profe, por favor. El viejo este. Pasé por eso. Se está muriendo. Bueno, chicos, está la grande. Ay, gracias. Repetir el chiste hizo que perdía la gracia.
No, pero en serio, gracias, no podía parar. Seguí, Paco. No, sí, yo sé lo que es quedarse atrapado ahí en el bucle de la risa. No, tranquilo. Otra, ¿qué película es? El bueno, el malo y el feo. The Good, the Bad and the Ugly. Ah, no Sí. sé. Igual Clint Eastwood hizo un montón de películas así de Sí. Hay una que se llama La venganza del muerto. Sí. El personaje es el hombre sin nombre, No tiene Sí. nombre, sí. The Man with No Name, de la trilogía del hombre sin nombre. El personaje del antihéroe es aquel que tiene una característica, no que tiene una o varias, ¿sí? Normalmente son varias, características no heroicas, ¿sí? Codicia, soberbia, orgullo, tendencia a la violencia, a la profanidad, a la inmoralidad. ¿Sí? Es un personaje No, no está así, creo que- moralmente deleznable en general. ¿Sí? ¿Podría llegar a estar Batman ahí? Porque tiene métodos un poco sádicos Sí. para matar. Por eso dije que ya íbamos a llegar a Batman. Batman es un buen ejemplo de antihéroe. Sí, Batman. Yo te doy un ejemplo de antihéroe. Ghost Rider, el Vengador Fantasma. También. Él es un antihéroe. Deadpool. También. Bien ahí. Profe, no entiendo la diferencia entre el antihéroe y el villano. Sus fines, sus objetivos. El villano es malo. El antihéroe es una mala persona, pero con buenas intenciones. ¿Qué? ¿Sí? Leo, ¿Venom también podría estar ahí? También. Depende de la iteración del personaje, sí. Que El dijimos, Crash bueno. también, tipo, el Crash ¿Cómo? también cuenta. Escuché una voz por acá, pero no entendí lo que dijeron, pues. Entonces, por ejemplo, el personaje de Han Solo, en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, es un antihéroe. Porque Era es un- muy egoísta, era un tipo egoísta, soberbio, era un criminal, literalmente. ¿sí? Porque era un traficante de armas, pero finalmente termina obrando por el bien de la República, ¿sí? En rebelión contra el Imperio. ¿Sí? Entonces, es un personaje que obra con fines heroicos, pero tiene características moralmente deleznables. Eso es un antihéroe. ¿Alguna duda? No. No sé si conoces Cabo Vivo, Sí. Spike, Sí, sería también eso. sí. Entonces, Spawn. ¿Alguna otra? Flash. No, otro ejemplo, otra pregunta. Ah, Flash tampoco es un antihéroe. no, anti-Flash sería, ¿no? Sería anti-Flash. No, Reverse. Flash es un villano. Reverse Flash. Igual ahí con el tema de los, Reverse. el tema de los universos ya no sabés. Sí, Puede no, ser no todo. me compliquen la vida, No, chicos. no, Reverso Hay sería que seguir. anti-Flash. ¿Cómo? Sigo. Reverso. Sería anti-Flash. no. Sí, Sexto. sí. Seguí, Sigo. seguí, tranqui. Y por último, ¡Vamos! La mejor película del mundo. Uy, Jack espérate. Sparrow. Espérate, me fui por bien. No te el héroe birónico. The Byronic Hero. El héroe birónico, ¿sí? Está descrito por el poeta inglés Lord Byron, ¿sí? Es un personaje con una actitud o personalidad que son inescrutables o inentendibles, ¿sí? En general son personajes caóticos y erráticos, ¿sí? Cuyo universo interior es extremadamente complejo, confuso y contradictorio, ¿sí? Es un personaje que obra bien, pero nadie termina de entender, o sea, el fin de sus obras acaba siendo bueno, pero uno no logra saber como espectador si es intencional, accidental, incluso es el resultado opuesto del entendido, del intencionado. El personaje es en sí mismo confuso y difícil de entender. Claro, la típica persona que por ahí es buena y uno le pregunta, ¿me estás hablando en serio? ¿No? Claro, Tal cual. algo así. Como el otro día le dijiste a César, creo, ¿me estás preguntando en serio? Sí, una cosa así. César es un héroe irónico, está dentro de la Bueno, soy un héroe que sea. Bueno. Sos inescrutable e inentendible. Bueno, ¿se entiende cómo es el héroe irónico? Este es sumamente difícil de implementar, chicos. Sí, Tengo una pregunta. adelante. ¿Qué le pasó al espacio entre compuestos de...? Tenía hambre y me lo comí. Ah,
Eh, ejemplo habría de héroes así? ¿Cómo? ¿Qué otro ejemplo habría de héroes así además de Leopardo? Qué buena pregunta. ¿Cómo? Qué buena pregunta, digo. No, pero ¿Qué otros ejemplos de héroe virónico hay? Sinceramente no se me ocurren muchos así, from the top of my head. Pero si alguno tiene, tire. No, no entiendo muy bien. Posee un inescrutable universo interior. Que es difícil de entender. Claro, para hacerla fácil. Que es difícil de entender y que es confuso. ¿Sí? Cuyas intenciones nunca terminan de quedar claras. ¿Sí? No sabes qué quiere, a dónde apunta. Claramente tiene conflictos morales interiores entre lo que es correcto y lo que desea. El héroe virónico vendría a ser una suma extraña y difícil de descomponer entre el héroe clásico y el antihéroe. ¿Batman si tuviera superpoderes? Yo no tengo idea. Empezaba con Batman. Leo ya dijo que íbamos a llegar a Batman. No, ya pasamos. pasó. Batman. De hecho, Batman con superpoderes mató a todo el mundo. Irónico, no sé. Me suena a los juegos de Irónico, A mí no se me ocurre ningún ejemplo. No. No. ¿Cómo? Sherlock Holmes podría entrar en teoría. Sherlock Holmes es un buen ejemplo de héroe virónico. ¿no? Buenísimo. Muy bien. Buena, Alejandro. Está muy buena. Eso me lleva a la pregunta encima. Se responde solo. ¿Viste? Sí, Me pregunto y me respondo sola. Un excelente ejemplo. Sherlock Holmes es un personaje, es un héroe virónico. Es muy difícil de entender, es caótico, tiene tendencia a las drogas, a la violencia. Pobre Watson. Pregunta, ¿y Enola Holmes también cuenta? ¿Eh? Enola Holmes. No lo leí. No, Se ve como la tiene- hermana, pero ¿Eh? versión Tiene la hermana, de o sea, Sherlock Holmes tiene una hermana que es igual inteligente que él. pero más, mucho más inteligente. Pobre Watson. Sí. No, Watson Es básicamente como Sherlock todo Holmes, bien. pero es la hermana. O sea, es el mismo personaje. Es Sherlock Holmes actualizado a la época. Sí. Sí, algo así. Básicamente. Me sonaba que no eran muy los libros. No. Ok, no voy a emitir opinión. Nunca lo hice. Sí. Tengo una pregunta. Adelante. Hay un personaje que es parecido, pero no es un héroe. ¿El Guasón es algo parecido a...? Es villano. Es un villano. Ya vamos a ver qué tipo de villanos el lunes que viene. Es un villano, un tipo caótico. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿El lunes o el jueves? Son las... ¿Qué? Son ¿Lunes casi o el medio. jueves? El jueves tenemos clase, pero les voy a dar el tema nuevo el lunes. Porque el jueves vamos a hacer práctica. Y 26. ¿Y 26? Sí. Bueno, nos quedan 4 minutos, chicos. Ah, 22. Gracias por venir a mi TED Talk. No, de los 4 minutitos que me quedan voy a aprovechar para tirarles tarea. José, por favor. No. Ya, pero son un poco... Sí. ¿Va a dictar?